Entonces, continuando con la evangelización de la transferencia de materia en ingeniería de procesos, les recuerdo que esto es un proceso que requiere superficie, ¿cierto? La transferencia de materia requiere superficie. Aquí aparece el concepto de interfase. Después aparece el concepto de área interfacial, ¿cierto? Que son los metros cuadrados por metro cúbico para efecto de cálculo recto. ¿Sí? Área interfacial. Área interfacial. Después, ¿perdón? ¿El que se calculaba con el diámetro de Sauter? El diámetro de Sauter es el caso de las burbujas. En realidad, gotas, partículas. ¿Ya? Muy importante el concepto del Sauter. El promedio no es bueno. El Sauter representa la misma superficie y volumen de la población original, no el mismo número. Siendo superficie, ¿cierto? Después el gradiente de concentración, donde queremos, por ejemplo, que lo notamos acá, o esto puede ser reflejado por una gota, esta presión de vapor o esta concentración en esta fase de acá de equilibrio sea lo más grande posible respecto al cielo para que se transporte. Ahora, al revés, cuando tengo un gas muy concentrado y lo quiero absorber, que la concentración se genere el mayor gradiente posible. Y ahí, por ejemplo, colocamos reacciones químicas para que la concentración en la fase líquida sea cero o muy baja, cosa que la concentración que aparece aquí en equilibrio, esa de equilibrio, tenga una gran diferencia con la del seno. En un caso, me interesa que sea lo más baja posible para que se absorba, o sea, lo más alta posible para que pase la fase líquida gaseosa. Lo mismo con gota en extracción por solvente y en so on, ¿cierto? Gradiente. Después tenemos un coeficiente, que aquí obviamente está el tema difusional, depende del tamaño de la molécula, de lo que se está transportando, Reynolds, ¿sí? Esa es la parte de como concepto. Después tenemos, ya esto es la práctica, tenemos la línea de equilibrio. Voy a anotar aquí una línea de 45 grados de referencia. 45 grados, una línea de referencia. Mientras la línea esté muy pegada a la línea de referencia, esta zona de acá, esta línea, aquí fue a ver, no, voy a marcar en rojo una línea de equilibrio. Por ejemplo, si usted tiene acá, puede ser los mol, ¿cierto?, por litro en la fase líquida, y acá tiene la fracción de la fase gaseosa. Puede ser vapor, puede ser ley de Henry, solubilidad de gas líquido, puede ser orgánico acuoso, ¿cierto?, reparto. ¿Sí? Mientras más pegada está, es muy difícil separarlo, la línea de equilibrio. Esta es la línea de equilibrio, comilla, difícil. A diferencia de una línea de operación que usted detecta inmediatamente como más cortita, más separada, como lo vamos a ver en las transparencias que vienen ahora, por ejemplo, cuando hablamos de las volatilidades relativas aparece un alfa. Entonces, cuando el alfa es mayor, por ejemplo, este es un alfa 20, este es un alfa 3, puede tener en algunos casos un alfa cercano a 1, cuando tiene así de pegado, y uno lo tiene así, en destilación, por ejemplo, y eso implica que cuando es muy pegado a esa línea de 45 grados, cuesta mucho separarlo. ¿Y en qué se traduce? Que requiere muchas etapas de equilibrio. Y esta requiere, y lo vamos a ver con dos ejemplos prácticos, con valores experimentales. ¿Ya? Entender también, ahí se cortó la proyección, pero no acá. Entender también que esta línea de equilibrio es una línea de gradiente de concentración. No se llega al equilibrio. No se llega al equilibrio. ¿Ya? Y después aparece lo que llamamos la línea de operación. Voy a hacer acá. Típicamente tiene una línea de equilibrio, lo voy a hacer aquí arbitrariamente, así. Y una línea de operación. Esta línea de operación da cuenta del balance material en un proceso. ¿Ah?
Esta caja puede ser, por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada. Este producto por aquí, sale por acá. Aquí sería un caso de contracorriente, igual que ustedes veían esto en transferencia de calor. Puede ser cocorriente, puede ser flujo cruzado, como justamente veíamos el caso de la extracción por solvente, flujo cruzado. Entonces, línea de equilibrio, que es la tendencia donde uno quiere llegar. Línea de operación está determinada por un balance de materiales. Aquí lo importante es entender que entra, que sale, que es el 1, que es el 2. Siempre hagan esa referencia. Este puede estar operando en extracción o puede estar operando en stripping. Cuando hago de extracción, por ejemplo, en relación por solvente, buenos días, en relación por solvente, cuando es extracción está pasando de la fase acuosa a la orgánica. Cuando es stripping, pasa de la fase orgánica a la acuosa. Puedo tener gas líquido. Cuando es absorción, se entiende que está tomando una molécula del gas y la toma al líquido. Cuando es desorción o stripping, estoy sacando de lo que está absorbido en el líquido hacia el gas. Entonces tenemos estas tres combinaciones de configuración. Además, tenemos si es absorción, bueno, extracción, ¿cierto? O es desorción, stripping. Ahora, cada término se va usando dependiendo de la operación. De hecho, ocupamos la palabra stripping en extracción por solvente, ¿sí? Y ocupamos stripping en absorbedor de gas líquido. Pero en destilación le decimos otra forma. Hablamos rectificación, decimos otros términos, ¿ok? Lo importante es entender esto. Y siempre para el diseño, primero yo voy a decir que todo va a la línea de equilibrio. Y sobre eso, como sé que no tengo que llegar, viene un criterio de diseño que es un 20 o un 30% de esa pendiente del valor. Se aleja, se tiene que alejar, porque no lo alcanzamos a llegar, ¿ya? Y después, que también ya lo vimos en la clase, aparece el tema de las etapas de equilibrio. ¿Ok? Entonces, continuando con lo que... Voy a hacer una pausa acá. Pero por cuenta es gradiente de concentración versus flujo. Esta línea es de equilibrio porque es el equilibrio termodinámico. Se puede demorar un segundo el proceso o 1000 años. Es la tendencia. No siempre es concentración. En el caso de las torres de enfriamiento tenemos temperatura y entalpía, que es el caso que obedece a un balance de calor y materia simultáneo. Pero acá, por ejemplo, en SX tendríamos los gramos del soluto que estoy moviendo, yodo, sobre los kilos de solvente. Y acá tendría los gramos de yodo en la fase acuosa. ¿Se recuerdan el experimento, el video que ustedes tenían distintas etapas? Pescaban yodo, le metían un solvente, sacaban un poquito, quedaba un color. Después se lo volvían a mezclar con otro solvente, otra proporción. Quedaban en otras proporciones. Entonces los gramos que tengo del soluto, en este caso yodo sobre solvente, es un puntito acá. Si repito la operación con distintas concentraciones, voy a tener distintos puntos de equilibrio. Así se construye la línea y lo vamos a ver justamente en un ejemplo de extracción por solvente del cobre. Tanto la extracción como el stripping son curvas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, si meto carbón activado con azul de metileno, si yo coloco 1 gramo de carbón activado con azul de metileno a 10 moles litro. Entonces ahí se va a absorber harto, va a quedar un punto más o menos por acá. No, va a quedar súper lleno, va a quedar por acá. Entonces acá tú tienes los gramos de la molécula sobre los gramos del absorbente, que es sólido. Y acá tienes la concentración en ppm o moles litro, la fase acuosa. Después se hago el mismo experimento, pero lo voy a mezclar con 20 gramos. Entonces no va a quedar tan cargado. Si lo mezclo con 100 gramos, va a sacar más, pero va a quedar con menor concentración en la fase sólida, ¿se entiende? Así se construyen las curvas de equilibrio. Y lo mezclo y lo dejo un buen rato. ¿Ya? Distinto es cuánto flujo paso por la columna para acá. Cuando hablamos de flujo, cuando hablamos del continuo, aparece la línea de operación. La línea de operación es el balance de materiales real. La línea de equilibrio es el gradiente, la tendencia a donde queremos llegar. ¿Ya?
Y de nuevo, acá están las distintas configuraciones: flujo cruzado, paralelo, cocorriente, contracorriente, y si es extracción o stripping, ¿ya? Aquí explicábamos en la clase pasada la nomenclatura, hacíamos la diferencia entre concentración con la solución completa, que incluye el soluto, lo que se mueve, ¿cierto? Es importante entender que para efectos de balance siempre vamos a trabajar con los flux molares del soluto, con la concentración del soluto sobre el solvente libre, ¿ya? Los flujos de líquido acá, en el caso de la absorción o en el caso de otro proceso, siempre va a ser libre de lo que se está transfiriendo, ¿ya? Eso implica que tengo que hacer una suerte de conversión, porque lo que uno mide analíticamente nos dice tengo tantos moles por litro de solución, y el litro de solución incluye lo que se está moviendo. Lo mismo que en el secado. En el secado yo voy a trabajar con humedad en fase seca, le voy a sacar el agua. ¿Ok? Humedad en fase seca. Entonces, por ejemplo, si tengo la pregunta de Quick, que a veces se equivocan, si tengo un 30%, anoten, por ejemplo, si tengo un 30% de humedad en base humedad, 30% de humedad en base humedad, ¿cuál es la humedad en base seca? Entonces la humedad en base seca sería 30 dividido en 70. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si por ejemplo tengo un producto que estoy alimentando, fíjense bien, a un secador spray. En el secador spray, el único caso donde yo puedo alimentar soluciones más diluidas. Y la voy a alimentar con un 30% espeso, sólido, detergente, estoy intentando, un 30% sólido. 30% sólido. ¿Cuál es la humedad base seca? Esta cuestión. Me da más de 100%. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien, porque referí a una base seca. Cuando es base húmeda de 0 a 100, respecto al total. Entonces yo puedo tener una humedad de 300%, porque es base seca. De hecho, la humedad de 300% significa que tengo 300 de agua y 100, perdón, 300% significa 300 partes de agua y 100 de sólido. ¿No? Entonces ahí anoten, por ejemplo, en el secado de detergente, de un secador spray, se alimenta con un 70% un 30% de sólido. Estoy inventando. Por tanto, la humedad en base seca es 70 dividido en 30. ¿Sí? Me da más de 200%. Me da más de 200%. ¿Se entiende? Aquí pasa algo parecido. Nos interesa calcular las composiciones en base a solvente libre. ¿Por qué? Porque el balance nos sale más fácil. El balance, dependiendo, aquí les vuelvo a insistir, qué es lo que es 1, qué es lo que es 2, qué es lo que entra, qué es lo que sale, ustedes tener la claridad conceptual y separarse en el proceso. Si está hablando de una absorción, el gas entra con composición más alta y sale con composición más baja. Normalmente en un absorbedor se alimenta por debajo. Por tanto, esta corriente que está acá, este I1, tiene que ser más alto que el I2 que está saliendo. Bueno, I se refiere a gases, I a las gases líquidas. Entonces ahí no se mareen mucho ni memoricen. Tengan la claridad de definir bien su sistema, su nomenclatura. ¿Ya? Si no lo hacen como está acá, está bien, pero igual hay una nomenclatura estándar que ya les voy a explicar. Este balance me permite establecer lo que llamamos la línea de operación. Y fíjense que una vez que yo establezco la línea de operación, que se llama línea de operación porque yo puedo parar, yo puedo cambiar la fracción de líquido. En el caso de un absorbedor gas líquido, no tomo el flujo de gas, yo proceso lo que viene. Tendría un grado de libertad sobre el líquido, ¿se entiende? ¿Sí? En una torre de enfriamiento no muevo el líquido, proceso una cantidad fija de líquido que depende de la carga térmica, pero sí podría mover los ventiladores, la velocidad del gas. Si muevo más ventilación, enfrío más para alcanzar un punto, pero gasto más energía en potencia eléctrica. ¿Se entiende? En el caso de extracción por solventes, también se repite un poco. En la extracción, el acuoso no lo toco porque viene un circuito más largo, pero el orgánico podría cambiar la fracción de orgánico.
¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que explicábamos recién? En este caso, donde yo puedo definir esta línea de operación en función de las composiciones de salida, por ejemplo, de una de las líneas, uno parte tocando la línea de equilibrio, porque dice hasta ahí podría llegar, pero sabe que en la práctica eso no es posible, sino implicaría un equipo de tamaño infinito, muy grande, de infinitas etapas. Entonces uno aplica el criterio que es 20-30% y se aleja. Y recién ya tiene su primera diseño de un equipo, me insisto, absorción, extracción por solvente, torrefriamiento, todas las operaciones. Todas las operaciones tienen dos fases que se ponen en contacto, hablando de la interfase, y tienen un gradiente para alcanzar la transferencia que está determinado por la línea de equilibrio. ¿Ya? Aquí está explicado receta o método, ¿cierto?, para poder determinar cuál es esta línea de operación. Fíjese que en el caso del absorbedor, yo tengo como especificación lo que está entrando. Necesito que trate este gas. Y tiene que cumplir esta salida porque está regulado por una normativa. Norma de CO2, en fundición en Chile, norma de arsénico, azul, ¿cierto? Entonces esos dos extremos, esos dos datos los tengo siempre. Coloco las rayas, pam, pam. ¿Sí? Después, normalmente tengo la composición, esta es la composición más baja de mi solvente que va a ser la extracción. Puede ser puro, puede partir en cero, o puede venir de otro proceso que es de una recirculación, como vimos en la clase 1, CO2 con etanolamina, que había un sistema que recirculaba, ¿se acuerdan? Entonces viene con una condición de equilibrio. Y la salida va a estar determinada, la composición de salida en líquido, que en este caso sería, con esta nomenclatura sería el X1, ¿sí?, estaría determinado por la línea de operación. Es decir, si yo cambio el flujo de gas o el flujo de líquido, me va a cambiar la composición de salida. Hasta el extremo en que si yo le tiro mucha agua, por ejemplo, mucha agua, voy a absorber más. Pero tengo un límite, que es la línea de equilibrio, ¿cierto? Como le explicaba, hay dos condiciones extremas. Hay dos modos de operar. Uno para mover, en el caso de la absorción, el soluto de la fase gaseosa a la fase líquida. Eso se llama absorción, se absorbe el gas. Y el otro es un stripping, despojamiento, donde yo necesito remover de una fase líquida un componente a la fase gaseosa. Primero, para poder hacer eso, necesito condiciones de equilibrio que lo favorezcan. Por ejemplo, si voy a hacer un stripping de un H2S que fue absorbido en una corriente líquido, ¿qué me conviene? ¿Trabajar a más temperatura o menos temperatura si quiero hacer un stripping? Pero esto, y se siente ofendido con la pregunta. Si yo tengo una bebida y no está en caliente, sale súper rápido el gas, el CO2, acuérdate de eso. Entonces, para enchiquear, sacar el CO2, le meto temperatura. Se va acá, se disuelve. ¿Sí? ¿Me conviene más presión o menos presión para hacer absorción? Absorción. Con presión, absorbo más o menos. Absorbe más. Acuérdense, tiene la botella tapada. Cuando te la abre, cambia la presión. Se va el gas. ¿Entienden? Experimento. Con mucho cuidado, si explota, no es mi responsabilidad. Van a pescar un vaso de agua transparente y lo van a meter al microondas. Se va a calentar. Eso sería una condición meta estable, porque la temperatura es más alta, pero el gas no se alcanza a escapar. Pero si usted pone una cucharada de sal o una cucharada de azúcar, mágicamente tendrá sentir una burbuja del aire que está retenido en el agua. ¿Qué hace la sal? Sobresatura el sistema. Efecto Young-Moon que te pierde la combinación. Entonces, reduce la solubilidad. ¿Entiendes? Usted va a ver el efecto que hay de absorción y desorción de gas. Entonces, de nuevo, en el caso de la absorción, si yo quiero una condición, estoy con una solución, una condición de stripping, caliento la solución y la curva de equilibrio se me desplaza, tolera menos. Aquí dice, usted aquí tenía esta cantidad, ¿cierto? Esa cantidad
está en frío, tenía esa cantidad en la fase líquida, si usted mete temperatura, se va. Y por tanto la curva se cambia. Entonces, cuando hago absorción o stripping, cuando hago extracción o stripping o reextracción, que es sacar, extracción o reextracción, tengo que mover la curva de equilibrio con alguna propiedad. Temperatura, presión, en el caso de extracción por solvente, pH, porque cambia la solución. Tengo que mover con alguna propiedad del proceso lo que yo quiero hacer. Entonces, les recuerdo el monito que vieron en la clase 1 de la absorción, desorción, tenían una etapa donde metían vapor, calentaban. ¿Se acuerdan? Sí. Lo voy a mostrar de nuevo. Por ejemplo, la adsorción con D, la adsorción en sílica gel, que es un disecante, un gas disecante. Si yo paso una corriente de aire con agua, el diseño del proceso funciona a presión, absorbe a presión. Entonces el agua queda pegada en el absorbente, la sílica gel. Absorbo en presión, paro, cambio la alimentación a otra unidad, después desorbo, y al desorber el agua que estaba absorbida en la sílica gel sale como líquido. Entonces es un disecante. Lo puedo trabajar con presión o también lo puedo trabajar con temperatura. Se ocupa. Caso práctico, las plantas de oxígeno tienen una etapa con absorción en zeolita. Esto no lo tengo explicado en el curso, ahora que me acuerdo. Entonces, es una etapa que usted quiere remover materia orgánica de las corrientes que le quedan de gas, nitrógeno, oxígeno, porque si llega a pasar algo de orgánico, una mínima molécula, explota la planta. Explota. Pasa por unos absorbentes, se llaman tamices moleculares. Los tamices moleculares los vemos en la sección de absorción. Pero ese mismo proceso pasa el gas, absorbe, saca todo lo orgánico, pero después tiene que sacarlo en la desorción. Aplica un pencazo de temperatura con corriente eléctrica, consume alta electricidad, y el problema actual que tiene este tipo de planta, que cuando calientan, hacen un consumo, un pic de corriente, y la compañía eléctrica los multa. Son $200.000 al año que pagan ellos por multa, porque no encuentran otro espacio para la carga eléctrica. Hay mucha energía que tienen que aplicar. Entonces, ese tipo de cosas es lo que incorporamos en ingeniería de procesos. Por ejemplo, ahí te vamos. ¿Se entendió el ejemplo del absorbente con eso se llama molecular sieve o tamices moleculares? ¿Ya? Pero lo vemos. El ejemplo de la planta de oxígeno no está explicado, pero hay un caso típico que mete temperatura y tiene un efecto de consumo de potencia eléctrica. Y te multa las compras. ¿Ah? ¿Qué era el desecante? Para el caso del aire, ocupamos sílica gel. Esas pelotitas azules que cuando ustedes compran un zapato, en unas pelotitas, no las boten. Me las guardan, ¿ah? Porque trabajamos harto con sílica gel. Y son de 2-3 milímetros, juntas, son peligrosas. ¿Ya? Yo compro cristales para remover el agua del aire y tener, fíjense, para producir burbujas secas. Porque las burbujas secas de inyectar en una bolsa de evaporación solar me permiten sacar más agua. Es un invento patentado que tenemos en la Universidad de Santa María, que lo mostré en una de las, creo que la primera clase parece. ¿Ya? Ocupamos ese disecante. ¿Ya? Estamos trabajando en eso. Bueno, después acá, para profundizar un poquito más las dos operaciones, ¿cierto? Acá está la absorción, aquí ya lo que les pido que se ubiquen, qué es lo que se concentra, qué es lo que se pierde. Entender que hay una región de operación, donde refiero a región de operación, una combinatoria flujo de gas, flujo de líquido, factible, ¿cierto? Está explicado en palabras, esto lo dimos en la clase. Feasible significa factible. Feasibility study es estudio de factibilidad. Tienen que saber término jerga de la profesión, stripping, absorción, disecante, absorción. Manejar términos de jerga de operación, wipe, purga, ¿cierto? ¿Pulga o Purga, ¿ya? Y manejar términos en inglés. Entonces vamos a ir siempre reforzando, tienen que manejar todo, así como las unidades.
Entonces vamos a ir reforzando. Entonces les pido tomar apuntes, cosas como glosario, conversión de unidades que uno ve, no es que se tiene que saber todo, pero uno ve que trabaja con SFM, esos pies cúbicos estándar por minuto, trabaja con galones imperiales, no tanto, galones americanos de distintas unidades. Yo me lo sé todo. ¿Por qué es importante manejarlo? Porque las generaciones como ustedes, más jóvenes, que solo tienen celular, llegan a una planta y no saben ni una unidad, quedan preguntando cuánto es un pascal. Aprovechen de ahora a aprender porque van a hacer la diferencia. Créanme, tengo muchos estudiantes trabajando. Y llegan con su libretita chica, sus discípulos de Calcuna, su libretita chiquitita, donde van anotando todas las cosas. Hacen esa diferencia. Porque en planta tampoco pueden usar celulares, no los pueden usar. ¿Ok? Entonces, haga la diferencia hoy aprendiéndose todas esas cosas. No es tan complicado, son un par de cosas que lo hice. Por ejemplo, el bomba serie paralelo, que no tiene una ciencia. Vamos a entender ese tipo de cosas. ¿Estamos? Sigamos. ¿A dónde vamos a llegar al final? Entonces, vamos a hacer una metodología, que la voy a explicar como caso de ejemplo hoy, pero vamos a seguir trabajando durante todo el semestre. Y una vez que uno tiene la línea de equilibrio, línea de operación, determina con estas escaleritas que se ven acá, el número de etapas. ¿Por qué el número de etapas? Porque yo no puedo hacer en un solo equipo, en una sola etapa, la transferencia. Por eso ustedes vieron, por ejemplo, en el laboratorio, la columna de destilación que tiene anillo Rachi, esa de vidrio, pero tiene 3 o 4 etapas. Esa es la que uno termina acá. Plato. Los platos, ustedes lo van a ver en el laboratorio, es un plato que pone en contacto el vapor con el líquido. Esas son fijas. Ahora, aparte del número, que es la cantidad de etapas de equilibrio, está la altura teórica de una etapa de equilibrio. En el caso de los platos es fija, no hay nada que hacer. Esto es. Pero en el caso de los empaques, va a depender de las condiciones de operación, y esto es súper importante. Los componentes que estoy tratando. La próxima semana vemos la unidad de transfusión. Ahí vamos a ver el empaque. Si es anillo Ratching, si es montura Bell, y vamos a ver casos, si es CO2 con detanonamina tiene tal coeficiente. Vamos a llegar a un valor de coeficiente. Aquí, para calcular esta altura, va a aparecer un K. Tampoco es complicado porque tú lo has probado. Se van a ver muchas recetas, pero lo importante es entender que esto que está acá es una altura de equilibrio, así como usted ve esa altura de empaque, ¿cierto? Físicamente, es función normalmente del flujo de gas y del tipo de empaque que tengo. ¿Por qué quiero calcular esa altura? Porque así yo aseguro con esa altura, con ese número de etapas, de llegar a la composición de salida. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, el número de etapas, como les explicaba, esto que puse en la pizarra, mientras más gordita es la curva de equilibrio, fíjense, pum, pum. Una etapa, 2 etapas. Mientras más chiquitita, llego a 200 etapas. Es un proceso donde quiero separar cosas que se parecen mucho. La volatilidad relativa es, por ejemplo, 1,5, me va a dar 200 etapas y termino con una torre de 120. Las torres no son infinitas. Las torres están determinadas por la parte mecánica, sismo y condiciones de viento. Entonces, es muy fija. Pero, ¿sí? ¿A qué se refiere con la altura de una etapa? Claro, estamos claros con la cantidad, que son las escaleritas, ¿ya? Pero para saber la altura total, yo necesito saber cuántos metros mide la etapa teórica de equilibrio, para que se alcance esto que estoy diciendo de que llega al equilibrio. Aquí llegó el equilibrio. Entonces esa altura yo la calculo y la tengo determinada con el coeficiente de transferencia material. Dice cuántos metros tiene, entonces la cantidad por los metros va a decir, usted necesita 6 metros de torre empacada con la torre fría. ¿Ok? Entonces, esa altura depende del coeficiente de transferencia material, depende de cada empaque, más aún depende de las moléculas que estoy moviendo. Y aquí, fuerte y claro, yo le acabo de decir que toco la línea de equilibrio, pero ¿cómo? Si no está todo. Pero cuando usted determina el número de etapas, usted pone en consideración esto y dice, necesito 3, pero es un proceso malo, la eficiencia es 60%, por tanto necesito 3 dividido en 0.6. Entonces, la ineficiencia, el no alcanzar las etapas de equilibrio, se corrige con este factor de eficiencia. ¿Ya? Y les voy a hacer un spoiler. Por ejemplo, en la destilación, cuando tú tienes productos muy viscosos, la eficiencia es 30%. 30%.
Si la viscosidad, ¿por qué? Por lo que pasa es que no se mezcla bien. Si tiene un plato, y estoy hablando de datos medidos, no porque se me ocurrió, medición. ¿Se entiende? Entonces, cuando el mezclado no es bueno en un contactor gas líquido, por ejemplo, la viscosidad es el factor más influyente y puede llegar incluso 10%. Vamos a ver en la próxima semana justamente un gráfico de eficiencias de absorción. Entonces, de nuevo, cuando metemos el tema de eficiencia, esto equivale a decir que esta línea de equilibrio no está aquí, sino está más cerca de acá. Por tanto, tú corriges por el número de etapas. Y para ver la altura, lo que tú me preguntabas, si es la altura, esa está determinada por el coeficiente de transferencia de materia, y dice en condición de equilibrio. Por eso la rayita llega hasta acá. Pero de nuevo, estamos primero entendiendo la parte conceptual y después vamos a llegar a las recetas. Las recetas las van a hacer, pero no se las van a olvidar en el futuro las recetas. Pero lo más importante es que entiendan de dónde viene esta cosa. ¿Ya? ¿Sí? ¿El H a qué corresponde? Ya. El H es esta altura en metros de equilibrio que es función del coeficiente de transferencia de materia. ¿Es la altura por etapa o la altura De una etapa. de una etapa? Esa es la altura de una etapa de equilibrio. ¿Ya? Esa es la altura total. Este H es la altura de una etapa y N es la cantidad de etapas. ¿Y las etapas todas debiesen tener como la misma altura o puede ocurrir el caso donde una etapa tenga una altura mayor o menor que la Súper anterior? buena pregunta. En general calculamos, tiene la misma etapa. Pero en la práctica sabemos que esa etapa de equilibrio va cambiando porque están cambiando las condiciones. Por ejemplo, temperatura. Entonces se acaba cambiando. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la precisión que tenemos? Que el proveedor del empaque TLBT tiene estudiado esto para el sistema de absorción CO2 y agua en varias plantas del mundo. Entonces, los datos que nosotros tenemos de los libros no es lo que ocupamos en diseño. Es diferente lo que aprendemos acá, es un valor. Pero, por ejemplo, si tú trabajas con una planta de ácido sulfúrico, que son los hielos, por ejemplo, tienen sus propios manuales y sus factores son los que tú ocupas. ¿Ya? Cuando tienes especie de ingeniería, es distinto el valor. Entonces, las etapas en la práctica si se cuentan, o sea, la altura si se puede cambiar. No, la altura es función de un coeficiente de transferencia de materia y es un dato del proveedor. Cuando tú te metes al acta, eliges TLBT, te va a decir que tiene una relación flujo de gas con el K. Y ese valor de altura de etapa de equilibrio, en el caso de la absorción, es función del tipo de empaque, anillo Racing, TLBT, es función de qué proceso, si es CO2 con soda, por ejemplo, en otro valor, si es CO2 con agua, en otro valor. Y como tú bien planteas, es función de las condiciones, flujo de gas. De hecho, en el caso del actor de enfriamiento, es G, velocidad de gas, dividido por el KI. Claro, ¿no? Distinto el caso de los platos. En los platos está construido físicamente y tiene una altura de líquido. Esa es fija. ¿Ya? Pero ahí juega la eficiencia. Y la eficiencia afecta el número de etapas. No es lo mismo tener una columna de líquido que pasa una burbuja de largo o una burbuja que es un sistema muy viscoso, eficiencia 10%. Que no es lo mismo que en la misma columna de líquido le coloco una tapita arriba y tengo bubble cap y si da una vuelta más larga tiene más tiempo de residencia. Eficiencia 60%. ¿Me sigue? ¿Ya? Buttercup. ¿Ah? Buttercup. Claro, pues se están adelantando, hay muchos spoilers. Si usted quiere, vea entonces el capítulo de destilación, tenemos platos con bubble cap, hay un montón de equipos así como de anillos. Pero de los anillos ya viene prontamente, cuando vemos, si miras su guía, dice equipos de absorción. Y si tú miras lo del año pasado, que están todas las PPT, va a ver inmediatamente los equipos. Pueden adelantarse para mirarlo, por curiosidad. Pero necesito avanzar gradualmente, le estoy tirando mucha información. ¿Sí? Ya, entonces lo que nosotros buscamos es este número de etapas y sabemos que en realidad justamente lo que está adelantando. Entonces, este es el número de etapas teóricas. Siempre usted me tiene que entregar la etapa real, donde está metido una eficiencia. La eficiencia como normal es 60-70.
un equipo donde el mezclado es malo, mucha viscosidad, poco tiempo de residencia, podemos llegar hasta un 10%. O sea, un caso malo es 30%. ¿Vale? Si yo les digo, usted tiene un sistema muy viscoso, inmediatamente el proceso de tiración y absorción, la eficiencia del proceso. ¿Cómo se ve esta eficiencia? Es como si yo cambiara la curva de equilibrio. Pero en efectos prácticos se determina sobre el número de etapas teóricas. Número de etapas teóricas dividido en la fracción de eficiencia. ¿Se entiende? Si me dio 6 y la eficiencia es 30%, sería 6 dividido en punto 1. Entonces las etapas reales siempre son más que las técnicas. ¿Ya? Justamente lo está explicando acá. A ver, lo que recién estaba preguntando, estaba acá. En torres de plano, la altura total se obtiene con la separación de diseño mecánico, en función del diámetro, un valor fijo. En las torres de enfriamiento, absorbedores, la altura total se obtiene con la integral. Hay un cálculo donde está la altura total dividido el número de etapas. ¿Ya? Pero un poquito más complicado porque la altura de una etapa va a ser función por enfriamiento de un KI, perdón, de un flujo de gas, KS, dividido en un KIA. Ese KIA también depende del flujo y también depende del tipo de flujo. Pero un valor, tú no lo calculas, te doy el valor del KIA. Si me das, te doy el valor del KIA. ¿Sí? Ya, el otro tema que tiene que ver con las configuraciones. Cuando estoy operando en absorción o estoy operando en desorción, son distintos el sentido de flujo del soluto. En un caso va del gas al líquido, en otro se va del líquido al gas. Y lo otro es la configuración, si es cocorrente o cruzado. Entonces, dependiendo de si es cocorrente o cruzado y la forma en que yo defino X1 y X2, la forma en que defino X1 y X2 va a terminar con ese tipo de pendiente. En general, uno va a ver una absorción con la línea de operación por acá arriba, la absorción. Donde lo que uno busca en la absorción es pasar de una concentración baja en el líquido a una concentración más alta en el líquido. Eso es lo que uno busca en la absorción. Y lo que busca es que el gas pasó una corriente composición alta a una composición más baja. En el stripping es all the way around, lo voy a dejar cuando usted lo analiza, ¿cierto? Pero es el tipo bonito que uno ve en la operación. ¿Sí? Y le insisto que 1 y 2 va a depender de cómo usted lo defina. Por ejemplo, aquí tenemos una desorción. Por tanto, entró cargado, acá le quitó, entró cargado, y se fue más diluido. Entonces, ¿qué criterio utilizó para saber si usar un proceso a contracorriente o Mira, pasamos más acá. En transferencia de calor, ¿qué criterio ocupa si corriente o contracorriente? Lo mismo. el tipo de fluido que estamos usando? ¿Sí, dale? ¿Sobre el tipo de fluido? Porque claro, me dice tipo de fluido, pero no me está dando el criterio. Me está diciendo, depende de la condición de operación. No me está diciendo con precisión el criterio. ¿El tipo de fluido qué? ¿Cómo decir el contracorriente o corriente? ¿No lo vieron? ¿Y si es termosensible o no? ¿Cómo? Si es termosensible o no. ¿Se aguanta el choque térmico? Es cocorriente. ¿Ok? En el caso de la transferencia de materia, siempre es más eficiente por número de etapas el contracorriente. Y el caso más extremo para tener una mejor extracción es flujo cruzado. Entonces, el cocorriente va a depender justamente de estos shocks de diferencia o también incluso de el proceso mismo. No estoy diciendo nada. Configuración mecánica, por dónde alimento, por dónde viene el gas. En ambos casos se cumple el objetivo. ¿Ya? Uno tiene que ver con el gradiente que yo genero.
Entonces, ¿qué es lo que elijo? El que me dé menor número de etapas. ¿Ya? ¿Por qué me interesa menor número de etapas? Más chico el equipo, menos espacio. ¿Cierto? Ese sería el criterio. Ya. ¿Sí? Se hablaba de absorción y desorción isotérmica por el tema de que no cambia la curva. Súper bien. Lo vemos en el capítulo 7. El acceso 7. Claro, porque primero, el proceso de solución, de disolver, hay un proceso, hay temperatura, hay un calor de disolución. En el caso del ácido sulfúrico es brutal. Lo voy a explicar, no me quiero adelantar, es brutal. Bueno, ya me voy a adelantar. En el caso del ácido sulfúrico operamos a una razón al líquido 300. Normalmente está 1, 2, 3 razón al líquido. El ácido sulfúrico es 300, porque el calor reacciona muy grande y se vaporiza con químico. ¿Cuál es el problema de ese calor? Que me va a desplazar la curva de equilibrio. Si se me calienta, pierdo capacidad de solubilidad. Entonces ahí va a aparecer la absorción isotérmica y la absorción adiabática. ¿Ok? Después tenemos procesos de absorción que son con reacción química, con hidróxido de sodio, con titanolamina, y hay un calor de reacción química. Entonces hay dos calores, el calor de disolución y el calor de reacción química. Y afectan el proceso, y lo vamos a ver con mucho tiempo. ¿Ya? Siempre uno quiere que sea isotérmico, entonces necesariamente necesita etapas de enfriamiento. Necesita etapas de enfriamiento intermedio. En uno de los certámenes, hace un año, pregunté, pero no fueron capaces de entenderlo. Está medio complicado. Pero está en un certamen. Pusimos una absorción con etapas de enfriamiento. ¿Ya? Se hace, por ejemplo, yo creo que escuchen o no, pero no. Por ejemplo, el reactor catalítico de la planta de ácido sulfúrico, de todas las fundiciones que tenemos en Chile, Teniente, Caletones, Alto Norte, tomar el SO2, pasa por un reactor catalítico que tiene 3 etapas, de nuevo el equilibrio, una reacción altamente exotérmica, pasa el gas, reacciona, enfría, tiene intercambiador intermedio. Por ejemplo, es un reactor catalítico que es un pagado. Entonces el tema del enfriamiento intermedio es necesario, nos conviene enfriar. ¿Estamos? Ya, la destilación es bien particular. Mira, la destilación al final tiene dos operaciones en un mismo tarro. Tiene un stripping y una rectificación. Esta es la rectificación que permite concentrar. Esta etapa se ve con una curva de línea de equilibrio y una línea de operación. Entonces la destilación tiene dos líneas de operación. Ya. Estoy contando lo que viene, no se angustien, ya sé con mucha información, pero vamos a tener un capítulo de destilación. ¿Ya? Aquí estoy viendo solamente el tema línea de operación, línea de equilibrio, línea de operación, línea de equilibrio. Ya, eso es lo que estoy viendo. En el caso de la destilación existe la única línea de equilibrio que en función de la volatilidad relativa. Si las volatilidades son muy parecidas, este factor alfa es chiquitito, es 1, por tanto la línea de operación está muy pegada a los 45 grados, necesito mucha etapas. Si la volatilidad relativa es 20, me queda una línea mucho más corta, alejada de la línea 45, necesito menos etapas. ¿Ya? Hay una sola línea de equilibrio, ¿estamos de acuerdo? Pero hay dos líneas de operación. ¿Por qué hay dos líneas de operación? Porque hay una etapa de steering que está en el tope y una etapa que está debajo del plato de alimentación. Debajo del plato de alimentación se llama strict. Debajo del plato de alimentación es strict. Le saco el más volátil y después viene rectificación. Le coloco soluto a lo que está cayendo en el. ¿Ok? Entonces, los diagramas que estamos viendo, aquí esto fue lo que cambié de la PPT la semana pasada. Me adelanté un poquito y les mostré esa página web que usted puede, el fin de semana, en la hora que tiene estudio para cosas adicionales, aparece la guía, videos adicionales, cosas adicionales. Para eso está hecho esa hora. Usted se mete aquí y va a jugar, por ejemplo, le va a cambiar, fíjense acá, la volatilidad relativa. Estudie la volatilidad relativa, lo vieron en termodinámico. Si este número es grande, véanlo, esta curva se va a poner mucho más gordita. Se va a correr para acá y van a bajar el número. Esto es interactivo. Y aquí va a haber justamente, fíjense, la línea de operación en el tope, la línea de operación en el fondo. Y te entrega el número de etapas.
Cambian las composiciones si quieren para ver qué pasa en la alimentación, en el fondo. ¿Qué está acá? La eficiencia, lo que hablamos, la eficiencia. El 1 te dan las etapas teóricas. Y aquí puedo colocar 0,6, 0,3. Se me voy a dar cuenta que en la medida que la eficiencia baja tengo más. Juega con esto para ver la relación que hay entre volatilidad relativa, como en la curva y el número de etapas. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a volver a esto. Pero aquí se lo adelanto para que puedan entender estas dos líneas de operación en este proceso. Les prometí la extracción por solvente. Estos son datos reales. ¿Qué es lo que hago? Pongo en contacto. Mira, aquí yo tengo una solución de agua que tiene 2,5 gramos por litro de cobre. Tengo una solución. Y tengo un orgánico solvente, que es una parafina, que se llama Sky, muy parecido a la parafina, un solvente, al cual agregué un producto, una molécula que es una oxima. Aquí un poquito distinta a la extracción por solvente, es con un transporte activo. La oxima tiene 2 patas con H, un quelante, saca el acuoso dependiendo del pH, y tiene esa composición. Así que experimento hago, en cubo de captación, hago mezcla, 10 de orgánico, 1 acuoso, 5 de orgánico, 1 acuoso, así voy jugando, 1 orgánico, así, cambio las proporciones. Mezclo en el cubo de captación, ¿cierto? Uno con más orgánico y otro con poquito orgánico, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Cuando tengo mucho orgánico, se va a sacar el máximo de cobre en la base orgánica. Cuando tengo muy poquito orgánico, va a salir menos. Y veo el remanente que me queda en el acuoso. Si saqué mucho, me queda muy poquito y aquí me queda mucho acuoso. Entonces, el gráfico de esta composición, gramos de cobre por litro de solución en el orgánico, es lo que grafico acá y me determina esa línea azul que es la línea de equilibrio. Si usted grafica eso, le da la línea de equilibrio. O sea, usted, a partir de hoy, puede determinar línea de equilibrio en el solución. Si yo le doy benceno y agua con gramos de yodo, usted puede hacer el experimento de la curva de equilibrio. ¿Sí? Dado que tenemos esta oxima, un caso especial, fíjense que le aleja mucho la línea 45 grados, no tanto de gramos. ¿Estamos claros que no tienen todo gramos? A diferencia de lo que acabamos de ver en la torre de destilación, necesitamos la cachada de etapas de equilibrio. ¿Por qué? Porque la volatilidad relativa es 2,5. Si le coloco 20, me va a dar, no sé, 6 gramos de equilibrio. ¿Se entiende? Para controlar la etapa son el número de escalones. Sí, por ahora sí, pero el método del McCain-Thiel, que lo estudiamos con detalle también. El método del McCain-Thiel se desarrolló para destilación, pero el mismo método lo ocupamos para extracción por solvente. Hacemos otras cosas, hacemos diagramas triangulares, diagramas ternarios, y usted va a tener un laboratorio de extracción por solvente con 3 componentes. Son el primer método. Por eso es harta pega, por eso yo les doy un horario, y tienen que evitar este curso, no solo por pasar el curso, sino porque en su formación están aprendiendo hartas cosas que probablemente se van a enfrentar. Y un curso súper especializado puede ser un buen, porque lo conecto con las cosas que estamos haciendo. Estos son los datos de uno de los proveedores, han cambiado mucho, Acorga, han cambiado mucho los dueños de la compañía, porque Sol, hay varios Saitec, Acorga, Sol. Entonces, así como se hace la curva de equilibrio, en este caso la línea de operación, cuánto flujo de orgánico de acuoso es 1. Normalmente en SX trabajamos con una línea de operación. ¿Está? Y la práctica en el mundo de extracción por solvente de cobre con este proceso son 2 etapas de extracción. Es interesante este proceso porque adivinen, la planta más grande del mundo de extracción por solvente está en Chile, a 2000 toneladas. ¿Ya? Solo como introducción. Fíjense, acá viene a 2,5 gramos por litro pH 1,8, que es más o menos un 5% de ácido sulfúrico. Viene la mineralización, o sea, de la matriz de rocosa tengo un mineral, óxidos de cobre, puede ser uranio, el mismo esquema. La única diferencia es que en el uranio la curva de equilibrio está más cercana a los 45 grados. Por tanto, me va a dar más etapas de equilibrio. Las plantas de uranio, extracción por solvente, funcionan con 12 etapas de equilibrio. Tiene a 2,5, aquí se pone en contacto con un agitador y después un separador de fases, que equivale al embudo de captación, pero un tanque agitado y una piscina para separar fases.
orgánico acuoso 1, eficiencia, fíjense la eficiencia súper alta, entra en 2,5, le saqué un poquito, 1,1. Segunda etapa de equilibrio, sale en punto 25, ¿cierto? Y eso vuelve después al registro, ¿ya? ¿Qué le pasó al orgánico? Veamos acá. Aquí el orgánico entró cargadito. ¿Se acuerdan que dice que no siempre el que entraba, el que saca, entra con 0, entró cargadito porque está con equilibrio. Después aquí en la segunda etapa se cargó 2,9 y a la salida de la primera etapa se cargó con 4. Ahora, este orgánico, fíjense, está circulando el orgánico, se pone en contacto con una solución mucho más ácida, tiene 190 gramos por litro, mucho más ácida. Y al ponerse en contacto con una solución mucho más ácida, desplacé la curva de equilibrio para el otro lado. Entonces el orgánico le entrega el cobre a la solución acuosa y le saca 2 protones. ¿Estamos? Seguimos bien. ¿Tenemos ocurrir? ¿Ok? Entonces fíjense que aquí en la curva de equilibrio se desplaza con pH. ¿Estamos? Y una vez que ya tiene una solución mucho más cargada, fíjense, tiene una solución que está con 50 gramos litro, partimos 2,5. Imagínense lo que hemos logrado, partimos 2,5 y llegamos a 50. Y después eso es un proceso que llamamos el electrowinning, que es aplicar placa con placa, campo eléctrico, se deposita, electrodepósito. Entonces, de aquí viene esa etapas, ¿ya? Por nomenclatura hablamos orgánico acuoso o también hablamos ER, E extractante y R refino. Entonces aquí empezamos con las jergas que yo les hablaba para ver un libro, una nomenclatura. Ustedes tienen que manejarla todas, porque tienen que entender lo que estamos haciendo, ¿cierto? El E se refiere a extractante o orgánico, el R refino, ¿ya? Y aquí hay otra nomenclatura que la vamos a ver en el capítulo de SX. El carrier, el extractante, el refino, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Justamente siguiendo con las convenciones, si aplicamos ahora a una extracción por solvente el mismo balance que vimos en la absorción, la misma idea del X grande, el X chico, la misma idea del solvente libre. De hecho, si uno revisa el libro antiguo como el Traival, yo estudié con el Traival, pero creo que un poquito mejor el Seeders, pero si bien en el Seeders se van a variar un montón de ecuaciones. Entonces hay algunas cosas puntuales que sacamos de los libros, pero la mayoría de las cosas son casos, esto no está en el cielo, esto ni lo que le mostré anteriormente, casos de operación, que es lo que nos interesa. Esa es la conexión que yo hago en un curso, ¿sí? Que es distinto. El cielo tiene muchas cosas, y aquí lo estamos al ya, esto por el Chile, esto así, él lo visualiza mejor. ¿Estamos? Aquí no hay ninguna complicación, solo entender nomenclatura. Entonces acá tengo, fíjense, la misma línea de equilibrio, refino, extractante, en función de las composiciones. Por tanto, si yo cambio la relación orgánico-acuoso, voy a afectar la composición de la cosa. ¿Cuántos son? Yo cambio la ya. Aquí, esto ya lo había explicado, simplemente para reforzar la idea de por qué en nomenclatura refino extractante, por qué trabajamos con composiciones, se llama así, solución libre de soluto, así le dicen. Incluso dicen no soluto, para decir que no, solamente el solvente es lo que se mueve, ¿ya? Entonces, si usted no hiciera eso, la línea de operación iría cambiando su base de referencia. Lo que le explicaba de hacer un balance de humedad con base seca o base húmeda. Base húmeda va cambiando tu referencia, porque la va sacando agua. Esto es para exagerar y mostrarle por qué razón siempre vamos a trabajar con solvente libre del soluto, de lo que se mueve. ¿Estamos? Y así como se ve la línea. ¿Se entiende? En este caso, como es una etapa de solamente por efecto de cómo defino lo que entraba y salía, pues ya con un negativo la pendiente. ¿Ya? Entonces depende de cómo el monito te diga, ¿cierto? No más que eso. En ese caso es negativa la pendiente. Este caso es una línea de equilibrio contracorriente. Aquí estoy destacando solamente cuando es stripping, y fíjense, la línea de equilibrio que yo no la moví. ¿Ya?
En general, la línea de equilibrio yo la muevo para preferenciar una condición como la que acabo de explicar del caso de situación del cobre. Lo trabajo en una condición de mucho más ácido, por ejemplo. O la trabajo en una condición de más temperatura sin absorción. Aquí tenemos la línea de equilibrio y acá cómo se verían la línea de operación, indicando que en el caso de stripping, perdón, en el caso de absorción, no, de stripping, disculpen, del stripping va del extractante, del orgánico al acuoso. Y en el caso de la extracción, va desde el refino, del acuoso al orgánico. Acá estaría definida la curva en base a esta nomenclatura. Entonces, en este caso de nomenclatura, le asignamos 1 a las entradas. Por eso quedan así las ecuaciones. Pero si usted cambiara los números, da lo mismo. No tiene que equivocarse. El análisis que uno tiene que hacer es, si es extracción, entender que le estoy sacando el acuoso. Si es stripping, le estoy sacando el orgánico. Esa es la única mentalización y eso no se le va a olvidar más, ¿cierto? En pasado se define, si usted me cambia los números no pasa nada, pero es más cómodo mantener una referencia de la nomenclatura. Pero más que se sepa esta ecuación así, que no tiene ningún sentido, es importante entender que esto es por eso. ¿Se entiende? ¿Ya? Del mismo modo, tenemos, perdón, no entiendo la diferencia entre este. Parece que la copié. No, que aquí explico qué es lo que es cada punto, cada curva, pero creo que son variaciones del mismo tema, ¿no? Esto es como para material de estudio, ¿cierto? Como para ver más en detalle lo que estoy explicando. Veamos el proceso cocorriente, la misma idea. De nuevo, es súper importante, cualquier cosa que haga en la diagrama de proceso, ahí no entendemos. Si usted plantea las ecuaciones, nos perdemos, no lo entendemos. Nuestra forma de comunicación es un esquema de diagrama de proceso. Les pido siempre, haga un gráfico, juicio, haga el gráfico, haga el diagrama. Así lo entendemos, es nuestra forma de comunicarnos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ya, acá está el más genérico. Esto deliberadamente lo saqué de Steinman, que es un libro muy antiguo, como dice acá. Los que la parte decían del no soluto, me parecía como muy ridículo, decían no soluto. ¿Ah? Pero no está acá. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque aquí va a empezar a aparecer el concepto de una etapa de equilibrio. ¿Ah? De una etapa de equilibrio. Hemos visto las cajitas, ¿cierto? Que es una etapa. Pero en estos procesos yo necesito tener varias etapas de equilibrio. Porque si la hago de una sola, inmediatamente va a ser con la misma operación. Entonces necesito sacar, separar y después volver a mezclar con orgánico. Entonces el video no sé si vieron el video del yodo, espejo, ¿cierto? Vuelvo a mezclar, esas son las etapas de equilibrio. Y la razón técnica, creo que viene acá, esto sería equivalente a lo que ustedes vieron en la etapa batch de las sucesivas extracciones, que es distinto a lo que les mostré cuando trabajaban con distintas proporciones orgánico-acuoso para construir la línea de equilibrio. Ese experimento es distinto, o sea, la línea de equilibrio. ¿Okay? A ver si cuál es la curva, distintas proporciones, veo cuál es la composición de equilibrio. Acá estoy operando en lo que llamamos un flujo cruzado, es decir, hago una extracción con una cantidad, pues mezclo, esta podría o no tener soluto. Si es con solvente puro, llego a la condición mejor de extracción, y así es como se vería la curva. Tratemos de interpretarla. Entonces, en esta primera etapa, entré con esta composición, la puse en contacto, fíjense, con un solvente de composición fija, podría ser cero, podría partir acá abajo. ¿Sí? O sea, si fuera solvente puro, este gráfico parte acá abajo, hace así. ¿Se entiende? Un solvente puro. En la práctica no usa solvente puro porque uno recircula, lo ocupa como carne, ¿no? Este solvente saca, después hace el stripping del solvente y te queda un remanente. O sea, en la práctica nunca tenemos solvente puro. Porque cuando lo va a hacer orgánico, ¿cómo le saco el rectito? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no?
Claro, porque tú tienes una cantidad fija de tolueno, por ejemplo. Saca, y queda cargado el yodo con tolueno. Pero después si yo lo pongo en contacto con una solución acuosa o lo estripeo, pero el tolueno me queda un remanente de yodo. Entonces cuando lo vuelvo a mezclar, parte acá con una composición base. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde llego con esta línea? Pues yo puedo jugar con esta línea de operación. Esta línea de operación está determinada por las cantidades, donde el acoso es fijo, porque el acoso es el mismo para todos. Seguidamente 8. Oye, que son. Ah, que yo me tomo un Ritalin los viernes. Medicado. Mira, esta cantidad de este refino es fijo, la cantidad, los litros por minuto. Pero yo puedo jugar con esto. Mira, puedo jugar con la cantidad. ¿Por qué juego con la cantidad? Pégale un palmerazo en la cabeza a este. No voy a dormir, párate. Mira, qué importante esto. En este esquema, de nuevo, el acoso es fijo. Pero yo podría variar los litros por minuto del extractante. ¿Por qué esto es diseño y proceso? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo cambio el orgánico, de hecho, es así. Cambio la pendiente. Si fuera el mismo orgánico en cada etapa, la pendiente es la misma. ¿Por qué? Porque la pendiente es la razón orgánico-costo. ¿Se ve o no? Ojo, etapa, esto lo pregunto en el quiz de este análisis. No es complicado, ¿cierto? Entender, no entender por entender lo que está ocurriendo como tal. ¿Está claro, no? Si fuera la misma cantidad orgánica en cada etapa, la pendiente sería la misma. Pero aquí me interesa mover la cosa que me acerco más para allá, ¿no? Fíjate, entonces si yo tuviera una sola etapa, llego hasta acá, podría llegar hasta acá, con una sola etapa. ¿Sí? ¿Ah? Este ahí es la concentración en la fase orgánica del componente, cuánto yo tengo del solvente. Aquí cuánto yo tengo en la fase acuosa, cuánto cobre el acuoso, cuánto cobre el orgánico. Entonces, si fuera una sola etapa, mira, podría llegar hasta acá, hasta esa composición. Pero aquí no. Paro, después lo mezclo con solvente, con la misma composición de entrada. ¿Cero? Con otra fracción. Lo saqué. Me quedó un restito. Después lo mezclo de nuevo, ¿por qué? Con la misma composición de entrada. Podría ser que a lo mejor me alcanza para otra, mira, me alcanzaría para otra. ¿Me alcanza no para otra? Podría ser. ¿Ya? Podría ser. ¿Sí? Esta línea de I0 va a depender de qué es lo que hago después que tengo todo el solvente y qué tengo que hago yo. Y de yo lo tengo que sacar. Me voy a explicar un poco más. En este circuito, que tengo dos etapas de extracción, la composición de ese orgánico, ese I0, que está dado por este valor, va a depender de qué tan bueno mi streaming. ¿Se entiende? En el caso de este streaming, que lo mezclo con ese ácido, llega hasta acá. Pero voy a inventar, a lo mejor si le coloco 250 gramos de ácido, va a llegar a 0,8. Entonces digo que la composición de entrada del solvente en este caso depende de etapa streaming. Pero no es cero. No es cero. Ahora, si yo pescara el solvente este, tuviera otra extracción, y por ejemplo volatilizara todo mi solvente, lo destilara, ahí podría llegar a una composición mucho más pura. ¿Me explico? Si el solvente que le saqué el yodo, lo destilo a la temperatura, o suprimo el yodo, o lo que sea, o el orgánico, lo separo por destilación, ahí podría llegar a un solvente más puro que tenga una zona de presión. ¿Se entiende? Pero eso es más separación. En este caso también ocupo extracción por solvente para separar del orgánico lo que está. Lo podría llegar, de hecho es así. En la extracción por solvente, la etapa de separación de lo que concentré normalmente puede ser una destilación. Y otra etapa con otro solvente, más potente, porque ya está concentrado. ¿Ok? Súper interesante esto. A mí me encanta esto. Porque visualicen todo lo que pueden hacer. Aquí estoy hablando que puedes extraer
esencias, de hecho lo usamos, esencia de naranja, y puede hacer negocio de esto. ¿Dónde son consultantes? ¿Ya? Esencia de eucalipto, son consultentes, destilación. Tendría que estar aprendiendo operaciones con las cuales pueden construir procesos, y lo hacen en la casa. Lo proban. Hay un exalumno acá que se dedicó a extracciones de esencias, de máquinas, no sé qué, incluso el THC de la marihuana, efectos medicinales. De hecho, este año está normado para las personas que tienen epilepsia. Pero el negocio no es tan bueno en Chile porque tú no tienes permiso de plantación. El remedio, la cápsula, la caja de 30 cuesta 300 lucas. 300.000 pesos la cápsula. El negocio no. Pero ellos sí hacen una purificación con fluido subolímpico. ¿Estamos? Bueno, seguimos en la otra sala. Denle vuelta a esto, estas cosas, porque es bien conceptual de línea de operación, ¿cierto? Vamos, en torno a esto vamos a hacer el próximo quiz. Normalmente yo les digo, el quiz lo voy a contar de esto, para enfocar un poquito más, especificar, y mando quiz de ejemplo.